El 3 de septiembre de 1949, un avión estadounidense de reconocimiento climático recogió muestras de aire sobre Japón. En esas muestras se encontraron trazas de material radioactivo. La Armada recogió y analizó rápidamente las muestras de agua de lluvia de sus barcos y bases en todo el mundo. También detectaron pequeñas cantidades de cerio 141 e itrio 91. Pero estos isótopos tienen una semivida de 1 o 2 meses. Debían haberse producido recientemente. Y el único lugar de donde podían provenir era de una explosión nuclear. Pero Estados Unidos no había hecho ninguna prueba ese año. Así que la única conclusión posible era que la Unión Soviética había descubierto cómo hacer una bomba nuclear. Esas eran las noticias que los estadounidenses temían. La supremacía militar que habían conseguido con el Proyecto Manhattan se debilitaba rápidamente. Esto hace que el problema entre Europa del Este y Estados Unidos sea más serio de lo que ya era y quizás haga más inminente la guerra. Algunos pensaban que lo mejor era lanzar un ataque nuclear no provocado contra los soviéticos mientras aún llevaban ventaja. En palabras del secretario de la Armada Matthews, convertirse en agresores por la paz. John Boyd Neumann, fundador de la teoría de juegos, dijo: si dices, ¿por qué no bombardearlos mañana? Yo digo, ¿por qué no bombardearlos hoy? Si dices hoy a las 5, yo digo, ¿por qué no a la 1? Había que hacer algo con las armas nucleares, y rápido. ¿Pero qué? En 1950, la corporación RAND, un laboratorio de ideas en Estados Unidos, estaba estudiando esa pregunta, y como parte de su investigación recurrieron a la teoría de juegos. El mismo año, 2 matemáticos de RAND inventaron un nuevo juego, el cual, sin que ellos lo supieran en el momento, se parecía mucho al conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Este juego hoy se conoce como el dilema del prisionero, así que vamos a jugar algo. Un banquero con un cofre lleno de monedas de oro los invita a ti y a otra persona a enfrentarse en un juego. Tienen 2 opciones. Pueden cooperar o pueden no hacerlo. Si ambos deciden cooperar, cada uno recibe 3 monedas. Si uno coopera pero el otro no, entonces el que no coopera recibe 5 monedas y el otro no recibe nada. Y si ninguno coopera, ambos reciben una moneda. El objetivo del juego es simple: obtener la mayor cantidad de monedas. Entonces, ¿qué harías tú? Supón que tu oponente coopera. Tú también puedes cooperar y obtener 3 monedas. O puedes no hacerlo y obtener 5 monedas. Te va mejor si no cooperas. Pero, ¿qué pasa si tu oponente no coopera? Bueno, tú podrías cooperar y no recibir monedas, o podrías no cooperar y ganar al menos una. Así que, haga lo que haga tu oponente, tu mejor opción será siempre no cooperar. Ahora, si tu oponente también lo razona, llegará a la misma conclusión y entonces tampoco cooperará. Como resultado, cuando ambos actúan racionalmente, los dos terminan en una situación subóptima, recibiendo una moneda cada uno cuando pudieron haber obtenido 3. En el caso de Estados Unidos y la Unión Soviética, esto llevó a los dos países a desarrollar arsenales enormes con miles de armas nucleares cada uno. Más que de sobra para destruirse mutuamente muchas veces. Pero como los dos países tenían esas armas, ninguno podía usarlas. Y ambos gastaron alrededor de $10 billones en desarrollar estas armas. Habría sido mucho mejor para los dos si hubieran cooperado y acordado no desarrollar más esta tecnología. Pero como cada uno actuó según sus propios intereses, terminaron en una situación en la que ambos salieron mal parados. El dilema del prisionero es uno de los juegos más famosos de la teoría de juegos. Se han publicado miles y miles de artículos sobre versiones de este juego. En parte porque aparece en todas partes. Los impalas, que viven entre los bosques y las sabanas africanas, son propensos a tener garrapatas, lo que puede ocasionar enfermedades infecciosas, parálisis e incluso la muerte. Por lo que es importante para los impalas quitárselas y para lograrlo se acicalan. Pero no alcanzan todos los puntos de su cuerpo y por lo tanto requieren que otro impala los acicale. Sin embargo, acicalar a otro tiene un precio. Cuesta saliva, electrolitos, tiempo y atención, recursos vitales bajo el ardiente sol africano, donde un depredador puede atacar en cualquier momento. Por lo tanto, para el otro impala sería mejor no pagar ese precio. Pero de nuevo, también necesita que lo acicalen. Así que los impalas deben tomar una decisión. ¿Deberían acicalarse entre ellos o no? En otras palabras, ¿deberían cooperar o no?
Bueno, si solo interactúan una vez, la solución racional siempre sería no cooperar. El otro impala no te va a ayudar, así que ¿para qué molestarte? Pero lo que pasa en muchos problemas es que no son dilemas de un solo prisionero. Los impalas se ven todos los días y la misma situación ocurre una y otra vez. Eso cambia el problema. Porque en lugar de jugar el dilema del prisionero una vez, lo vas a jugar muchas veces. Y si no cooperas ahora, tu oponente sabrá que no cooperaste y puede usar eso contra ti en el futuro. Entonces, ¿cuál es la mejor estrategia en este juego repetido? Esto es lo que Robert Axelrod, un politólogo, quería descubrir. En 1980 decidió realizar un torneo por computadora. Invitó a algunos de los teóricos del juego más importantes del mundo en distintas áreas a presentar programas de computación que jugarían entre sí. Axelrod llamó a estos programas estrategias. Cada estrategia se enfrentaría a todas las demás estrategias y a una copia de sí misma. Y cada enfrentamiento tendría 200 jugadas. Esto es importante y volveremos a ello. Axelrod usó puntos en lugar de monedas, pero los pagos eran iguales. El objetivo del torneo era ganar los más puntos posibles. Y al final, el torneo entero se repitió 5 veces más para asegurar que el éxito era sólido y no una casualidad. Axelrod dio un ejemplo de una estrategia simple. Comenzaría cada juego cooperando y no cooperaría solo cuando su oponente no hubiera cooperado 2 veces. En total, Axelrod recibió 14 estrategias y agregó una más llamada azar, que cooperaba o no cooperaba aleatoriamente el 50% de las veces. Se cargaron todas las estrategias en una sola computadora donde se enfrentaron entre todas. Una de las estrategias se llamaba Friedman. Empieza cooperando, pero si su oponente no coopera una vez, dejará de cooperar por el resto del juego. Otra estrategia se llamaba Joss. También empezaba cooperando, pero luego copiaba lo que hacía el otro jugador en su último turno. Alrededor del 10% de las veces, Joss se hacía el listo y no cooperaba. También había una estrategia bastante elaborada llamada Grascamp. Esta estrategia funcionaba igual que Joss, pero en lugar de no cooperar de manera probabilística, Grascamp no cooperaba en la jugada 50 para probar la estrategia de su oponente y ver si podía aprovechar alguna debilidad. La estrategia más elaborada era Name Withheld, con 77 líneas de código. Después de que se jugaron todos los juegos, se contaban los resultados y se establecía el marcador. Lo más loco fue que el programa más sencillo fue el que ganó, un programa al que se le llamó Tit for Tat. Tit for Tat inicia cooperando, y luego copia exactamente lo que hace su oponente en su último turno. Así seguiría una cooperación con cooperación y una no cooperación con no cooperación. Pero solo una vez. Si su oponente vuelve a cooperar, también lo hace Tit for Tat. Cuando Tit for Tat jugó contra Friedman, ambos iniciaron cooperando y siguieron cooperando. Terminaron los dos con un puntaje perfecto de cooperación total. Cuando Tit for Tat jugó contra Joss, ambos empezaron cooperando. Pero luego en la sexta jugada, Joss no cooperó. Esto desencadenó una serie de idas y vueltas de no cooperación, una especie de efecto eco. Ok, ahora tienes esta alternancia, que recuerda alguna de las políticas mundiales actuales, en las que tenemos que hacerte algo por lo que nos hiciste. Y luego, cuando este raro programa deja de cooperar sin provocación por segunda vez, es realmente malo, porque ahora ambos programas van a dejar de cooperar respectivamente por el resto del juego. Y esto se parece a alguna de las cosas que vemos hoy en la política y en las relaciones internacionales. Como resultado de estos mutuos contraataques, a Tit for Tat y a Joss les fue mal. Pero como Tit for Tat logró cooperar con otras estrategias, aún así ganó el torneo. Se está uniendo a la reunión Mika. En este El momento. profesor Axelrod. Hey, yes, Steven Strogatz. Me imaginé que sería como un ajedrez de computadora, donde necesitas un programa complicado para jugar un juego complejo, pero de hecho no fue para nada así. Fue la estrategia más simple la que lo hizo mejor. Entonces analicé cómo sucedió eso. Axelrod descubrió que las estrategias más eficaces, incluyendo Tit for Tat, compartían 4 cualidades. Primero, todas eran buenas, es decir, ninguna era la primera en no cooperar. Tit for Tat es una buena estrategia, puede no cooperar, pero solo como contraataque. Lo opuesto a ser bueno es la maldad. Es una estrategia que de entrada no coopera, entonces Joss es malvada. De las 15 estrategias del torneo, 8 eran buenas y 7 malvadas.
Las 8 mejores estrategias eran todas buenas, e incluso la menos eficaz de las buenas superaba con creces a la mejor de las malvadas. La segunda cualidad importante era ser indulgente. Una estrategia indulgente puede contraatacar, pero no es rencorosa. Y Tit for Tat es una estrategia indulgente. Contraataca cuando su oponente no coopera, pero no deja que las acciones anteriores a la última jugada influyan en sus decisiones actuales. Friedman, por el otro lado, es absolutamente implacable. Luego de la primera traición de su oponente, va a dejar de cooperar el resto del juego. Ok, eso quieres, sin piedad. Y puede que se sienta bien hacerlo, pero a la larga no funciona. Esta conclusión de que vale la pena ser bueno e indulgente sorprendió mucho a los expertos. Muchos han intentado ser mañosos y crear estrategias sutilmente malvadas para ganarle a su oponente y sacar ventaja, pero todas han fallado. En cambio, en este torneo, las buenas ganaron. Ahora, Tit for Tat es indulgente, pero es posible ser aún más indulgente. La estrategia muestra de Axelrod solo deja de cooperar si su oponente lo hace 2 veces seguidas. Era un tit por 2 tats. Eso puede sonar demasiado generoso, pero cuando Axelrod hizo números, encontró que si alguien hubiera presentado la estrategia muestra, hubiera ganado el torneo. Es muy ingenioso, la historia tiene muchas lecturas. Luego de que Axelrod publicara su análisis de lo que pasó, que circuló entre estos teóricos del juego, dijo, ahora que ya sabemos que salió bien, hagámoslo otra vez. Entonces anunció un segundo torneo en el que todo sería igual salvo por un cambio, el número de jugadas por juego. Verán, en el primer torneo cada juego duró exactamente 200 jugadas. Y esto es importante porque si sabes cuál es la última jugada, no hay razón para cooperar en esa jugada. Así que es mejor no hacerlo. Por supuesto, tu oponente pensará igual, así que tampoco cooperaría en la última jugada. Pero si los dos anticipan no cooperar en la última jugada, no hay razón para cooperar en la penúltima, o en la anterior, o la anterior a esa, y así hasta la primera jugada. En el torneo de Axelrod era muy importante que los jugadores no supieran exactamente cuántas jugadas habría. Sabían que en promedio habría 200, pero había un generador de números aleatorios que evitaban que lo supieran con certeza. Exacto, sí, si no sabes cuándo termina, entonces tienes que seguir cooperando porque puede continuar y puedes necesitarlos de tu lado. Sí. Para este segundo torneo, Axelrod recibió 32 participaciones y volvió a agregar a azar. A los concursantes les compartieron los resultados y el análisis del primer torneo y podían usar esta información a su favor. Esto generó 2 grupos. Unos pensaron que evidentemente ser bueno e indulgente eran cualidades ganadoras, así que presentaron estrategias buenas e indulgentes. Hubo quien presentó un tit por 2 tats. El segundo grupo previó que los otros serían buenos y extra indulgentes. Entonces presentaron estrategias malvadas para aprovecharse de las que eran extra indulgentes. Una de esas estrategias se llamó Tester. No cooperaba en su primera jugada para ver la reacción de su oponente. Si contraatacaba, Tester se disculparía y jugaría a tit por tat el resto del juego. Si no contraatacaba, Tester no cooperaría en las siguientes jugadas. Pero de nuevo, ser malvado no paga. Y otra vez, Tit for Tat fue la más eficaz. A las estrategias buenas les volvió a ir mucho mejor. En las 15 mejores, solo una no era buena. De igual forma, en las 15 peores, solo una no era malvada. Luego del segundo torneo, Axelrod identificó las otras cualidades que distinguían a las estrategias más eficaces. La tercera es ser vengativa. Es decir, si tu oponente no coopera, contraataca de inmediato. No seas pusilánime. Cooperar siempre es ser muy pusilánime, y es muy fácil aprovecharse de eso. Por su parte, es muy difícil aprovecharse de tit por tat. La última cualidad que identificó Axelrod es ser clara. Los programas que eran poco claros, que se parecían mucho a un programa cualquiera, no se podían descifrar porque eran demasiado complicados. No era fácil establecer un patrón de confianza con un programa así, porque no podías descifrar lo que estaba haciendo. Bueno, no tú, sino los otros programas que jugaban no lo podían descifrar. Así que terminaban pensando por defecto, cada jugada es como la última vez que voy a verte, así que mejor no coopero. Lo que a mí me impresiona de esto es que estos 4 principios, ser buena, indulgente, reactiva
y clara, se parece mucho a la moral que se ha desarrollado en el mundo, que a menudo se resume como ojo por ojo. Es interesante que mientras Tit por 2 Tats ganó el primer torneo, luego quedó en el lugar 24 en el segundo. Esto resalta un hecho importante. En el dilema del prisionero no hay una sola mejor estrategia. Ser la estrategia más eficaz siempre depende de las otras estrategias con las que interactúa. Por ejemplo, si pones a Tit por Tat en un solo lugar con los bullies mayores que nunca cooperan, Tit por Tat quedaría en último. Quería ver si, por ejemplo, a Tit por Tat siempre liga bien porque liga bien con reglas demasiado tontas a las que les iba fatal y mejor se aprovechaban de los demás. Así que ejecutó una simulación en la que las estrategias exitosas de una generación verían sus números crecer y las no exitosas verían sus números caer. En esta simulación, las estrategias menos eficaces se encogían rápidamente y desaparecían, mientras que las más eficaces se hacían más comunes. Harrington, la única estrategia malvada de las 15 mejores, creció muy rápido al inicio, pero cuando las estrategias que asediaba se extinguieron, los números de Harrington cayeron rápidamente. Esto es un beneficio importante de esta simulación porque prueba que también le va a una estrategia con otras estrategias exitosas. Después de 1000 generaciones, las proporciones son en su mayoría estables, y solo las estrategias buenas sobreviven. Otra vez, Tit por Tat queda en primer lugar, representando al 14.5% de la población total. Este proceso puede parecerse a la evolución, pero hay una sutil diferencia, que es que en este caso no hay mutaciones. Es una simulación ecológica, de hecho. Pero, ¿y si el mundo en el que empezaste era distinto? Imagina un mundo que fuera un lugar demasiado malvado, casi todo poblado por jugadores que nunca cooperan, salvo por un pequeño grupo de jugadores de Tit por Tat que viven en algo como un núcleo. Y entre ellos juegan bastante porque están secuestrados geográficamente. Van a comenzar a acumular muchos puntos. Y además, como esto se traduce en descendencia, van a tomar el control de la población. De hecho, Axelrod demostró que una pequeña isla de cooperación puede surgir y esparcirse y al final conquistar el mundo. Lo que es fantástico. Pero había un aspecto que sus torneos originales no cubrían. ¿Qué sucede si hay un pequeño error aleatorio en el juego? Un ruido en el sistema. Por ejemplo, un jugador podría intentar cooperar, pero parece lo contrario. Errorcitos como este suceden en el mundo real todo el tiempo. Como en 1983, el sistema satelital de alerta temprana soviético detectó el lanzamiento de un misil balístico intercontinental desde Estados Unidos, pero Estados Unidos no había lanzado nada. El sistema soviético confundió el reflejo del sol en nubes de gran altitud con un misil balístico. Afortunadamente, Stanislav Petrov, el oficial soviético a cargo, ignoró la alerta. Pero este ejemplo muestra el costo potencial de una señal equivocada y la importancia de estudiar los efectos del ruido en esas estrategias. La palabra juego suena a que es algo infantil. No sé, hay algo inapropiado en llamarlo teoría de juegos. Porque estos son temas de vida o muerte. Obviamente. Como dijiste, esto surgió en la Guerra Fría y pudo haber sido de vida o muerte para todo el planeta. Pudimos aniquilar la humanidad. Estos no son juegos en el sentido trivial. Es el término que usan los matemáticos y teóricos. Cuando Tit por Tat juega contra sí mismo en un ambiente con ruido, ambos empiezan cooperando. Pero si una sola cooperación se percibe como no cooperación, la otra Tit por Tat contraataca e inicia una reacción en cadena de contraataques alternados. Y si otra cooperación se percibe como no cooperación, entonces el resto del juego es una no cooperación recíproca. Y así, a largo plazo, cada una solo obtendría un tercio de los puntos que hubiera obtenido en un ambiente perfecto. Tit por Tat va de ser muy eficaz a desempeñarse muy mal. ¿Cómo solucionar esto? Pues se necesita una forma confiable de evitar estos efectos de eco, y una forma de hacerlo es jugar a Tit por Tat, pero con un 10% más de indulgencia. Así que en lugar de contraatacar ante cada falta de cooperación, puedes solo contraatacar unas 9 de cada 10 veces. Esto ayuda a evitar esos ecos y seguir contraatacando lo suficiente para que nadie tome ventaja. Y también realizamos un torneo con ruido y generosidad. Y salió bastante bien. Juega. O sea, piénsalo. Por diseño, solo puede perder o empatar. Y aún así, cuando se suman los resultados de todas las interacciones, quedan por encima de las demás estrategias.
Igualmente, si nunca se coopera, no se puede perder, solo se puede empatar o ganar. Pero en general, el desempeño es muy malo. Esto deja a la vista un error común. Mucha gente, cuando piensa en ganar, piensa que tiene que vencer a los demás. En juegos como ajedrez o póker, sí es verdad, ya que para que gane una persona, la otra necesariamente debe perder. Son juegos de suma cero. Pero en la vida casi nada es de suma cero. Para ganar no se necesita obtener el premio del otro jugador, sino que se obtiene del banquero. Solo que en la vida real el banquero es el mundo. Literalmente es todo lo que nos rodea. Y nos toca a nosotros encontrar esas situaciones de ganar y trabajar juntos para desbloquear los premios. Cooperar funciona, incluso entre rivales. En los más de 40 años desde los torneos de Axelrod, los investigadores han seguido estudiando qué estrategias son más eficaces en una variedad de ambientes. Para ello han variado desde las estructuras de pago hasta las estrategias, los errores y mucho más. Algunos hasta han permitido que las estrategias muten. Y aunque tit por tat o tit por tat generoso no siempre ganan, las conclusiones de Axelrod se mantienen. Ser buena, indulgente, pero no ser pusilánime. Quisiera saber, ¿por qué Anatol Rapoport presentó tit por tat? Bueno, la razón fue porque se lo pregunté. Y me escribió diciendo, sí, lo voy a hacer, pero quiero que quede claro que no sé si sea muy buena idea. Era un investigador para la paz y creo que su inclinación era ser mucho más indulgente y quizá no tan reactivo. Algo que me parece fascinante es que una de las principales cosas que diferencia la vida de los seres no vivos es que la vida puede tomar decisiones. Podemos elegir tomar decisiones que no solo cambien nuestro futuro, sino también el de aquellos con quienes interactuamos. A corto plazo, a menudo el ambiente es lo que influye en el jugador, lo que determina quién hace bien, pero a largo plazo, los jugadores influyen en el ambiente. Así que juguemos un juego, el juego de la vida. Y tomemos decisiones sabias porque su impacto puede llegar hasta donde no imaginamos.